Mi intención era representar al sujeto con la infografía, es decir, con una herramienta nacida y concebida al servicio de lo objetivable. Esto, en principio, resulta una paradoja, una contradicción. Podría ser casi un acto poético en sí mismo intentarlo, ¿no? Llegados a este punto, no sabía bien cómo continuar sin dinamitar todas las reglas de la propia infografía, ¿no? Pero la pregunta era, si dinamitaba esas reglas, ¿con qué reglas iba a trabajar? Yo entiendo que es imposible trabajar sin límites, sin reglas. No creo que el acto creativo tenga demasiado que ver con la libertad, que por otra parte es una verdad imaginada, ¿no? Es fundamental disponer de unas reglas. Imaginemos un partido de fútbol sin demarcación de terreno, sin árbitros, sin si se puede tocar el balón con la mano o con el pie, ¿cómo haría Messi? ¿Cómo haría Ronaldo sus genialidades? Sería sencillamente imposible, ¿no? Son fundamentales, imprescindible tener reglas, ¿no? Hasta inicios del siglo pasado, hasta que Marcel Duchamp, con su fuente, con ese minguitorio al que le dio la vuelta y le llamó fuente, dinamitó todos los conceptos de qué puede ser y qué no puede ser arte, las reglas estaban impuestas de forma cultural. A partir de ese momento, las reglas se vuelan por los aires, como digo, y pueden ser impuestas por uno mismo. En mi caso, esas reglas iban a ser la infografía como herramienta, ¿no? De alguna manera diría que la infografía es un poco mi presidio, pero es un presidio elegido, ¿no? Decía, no podemos, no creo que tenga mucho que ver el acto creativo con la libertad, pero sí podemos elegir cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser el presidio en el que vamos a trabajar. La infografía es un vocablo que cada vez es más conocido. Tengo la sensación de que ya puedo decir que hago infografías y que el otro de alguna manera tiene una ligera idea de a qué me refiero. Muy distinto de cuando empecé, que directamente no se sabía de qué estábamos hablando. Pero aún así me doy cuenta de que la palabra suena, es conocida, pero en general la mayoría no saben exactamente qué es la infografía. Y la muestra más clara de esto, o una de las muestras más claras de esta realidad, es que si entráis en Google y ponéis infografía y buscáis en las imágenes, os vais a encontrar con toda una galería de supuestas infografías que en realidad son ejemplos de lo que no debe hacer un infografista. La infografía es una herramienta que utiliza dos lenguajes, la palabra y la imagen, de forma combinada e indisoluble, de tal manera que uno de los lenguajes no se entiende en ausencia del otro, donde no llega un lenguaje llega el otro. Y se convierte así, de esta manera, en una herramienta mucho más precisa que cualquiera de los dos lenguajes por separado. A mí me gusta mostrar desde hace mucho tiempo esta imagen que veis, que viene a querer ser un mapa de un tesoro, ¿no? ¿Por qué me gusta mostrar esta imagen para explicar qué es una infografía? Bueno, para empezar es esencialmente visual, es esencialmente una imagen, sin ninguna vocación estética, no pretende ser algo bonito, que por otra parte es absolutamente subjetivo. Todo lo que está incluido en esa imagen responde a la finalidad de contar algo en concreto. Lo que no nos sirve para explicar algo no se incluye, y todo lo que está incluido tiene que ser preciso. Es decir, si aquí dice que hay 36 rocas, tienen que haber 36. Si dice que hay 136 pasos desde determinado árbol hasta determinadas, en este caso unos esqueletos, pues tienen que ser 136, no pueden ser 142 o 125, por la sencilla razón de que la persona que esté buscando el tesoro no lo va a encontrar. Si hacemos un símil con nuestro trabajo, pues el receptor, el lector, el espectador no va a comprender lo que le queremos explicar, ¿no? De la misma manera, como os decía, la palabra, generalmente necesaria en las infografías, tiene que trabajar de forma indisoluble con la imagen, de tal manera que si eliminamos uno de los dos lenguajes, el otro no se entiende. Eso no quiere decir que un recurso, como muchas veces
se utiliza y hablamos de él como infografía, que es una imagen con un pequeño texto, nos sirva, pero sencillamente no es una infografía, ¿no? Aquí estáis viendo una infografía sencilla que nos explica pues, el recorrido de un asteroide que pasa relativamente cerca de la Tierra. Si a esta infografía le eliminamos la palabra, lo que resulta es una serie de líneas, de imágenes que no nos dicen nada, no entendemos, ¿no? Y lo mismo ocurre si dejáramos solamente la palabra, ¿no? No se comprenden. Es en la unión de ambos lenguajes que alcanzamos una herramienta muy concreta, muy precisa. Pero la infografía, aunque hoy esencialmente es utilizada para comunicar, es también una herramienta para reflexionar y de hecho nace de la reflexión científica. Es una herramienta que los científicos comprenden muy bien porque trabajan todo el tiempo con ella. Albert Einstein lo explicaba muy bien con una cita que se le atribuye a él, que es, si no lo puedo dibujar es que no lo he entendido. Porque es la manera en la que suelen reflexionar muchas veces los científicos. Si observamos, por ejemplo, el cuaderno de Nicolás Copérnico ya en el año 1470, finales del 1400, veremos que son toda una serie de protoinfografías, una serie de pequeños diagramas con anotaciones de palabras, esa combinación de la que hablaba de imagen, de diagrama, con palabra, ¿no? Lo mismo si nos vamos y observamos bocetos de Isaac Newton. El que estáis viendo es un boceto para el estudio de la descomposición de la luz mediante un prisma, ¿no? La caja negra famosa de Isaac Newton, ¿no? Es una forma de reflexionar de los científicos, de traer algo concreto, negro sobre blanco, reflexiones muy profundas que luego han devenido, algunas de ellas, en verdades empíricas y en ciencia. Un caso muy singular que os voy a mostrar es el manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich, datado alrededor del 1400, ha sido un poco el santo grial. No se sabe muy bien con qué finalidad se hizo. Está escrito en un lenguaje totalmente desconocido y gran parte de él son diagramas que nos quieren explicar el mundo. ¿Qué es el manuscrito de Voynich? ¿Es ciencia? Evidentemente no. ¿Es arte? Tampoco, porque su pretensión estaba más vinculada, cuando se realizó, estaba más vinculada a la explicación de un mundo tangible, objetivable, estaba más vinculada a la ciencia. Yo creo que queda en una especie de limbo, ¿no? No se sabe muy bien, no podríamos muy bien catalogarla en ningún lugar, ¿no? En cualquier caso, todos estos ejemplos intentan explicarnos el mundo que nos rodea, el mundo objetivable, el mundo que está fuera de nuestra piel, ¿no? O el que está dentro de nuestra piel, pero el que es tangible, ¿no? No nacen con una vocación artística, no estamos frente a manifestaciones artísticas, ¿no? Son representaciones infográficas o protoinfográficas que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Ahora bien, si pusiéramos la infografía al servicio de narrar el interior de un individuo, su forma de pensar o de sentir, frente a qué estaríamos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en la próxima lección.